Nota para ir de inmediato al Palacio de la Moneda, donde habla el ministro Andrés Alamán. O situaciones de vacuna turística, por así señalarlo, ha sido una de las expresiones que se ha utilizado. La verdad es que en el día de hoy el Ministerio de Salud ha dictado un complemento de resolución que aclara en forma muy precisa cuál es la situación a la que corresponde esta materia. Voy a dar lectura al número 2 de esta resolución, donde señala específicamente y precisa qué debe entenderse por la población que vive en Chile. Y se dice que es aquella que tiene la nacionalidad chilena, permanencia definitiva, visa de residente, visa de estudiante o visa sujeta a contrato, o quienes cuenten con una visa de turista. En consecuencia, la interpretación de esta resolución es muy clara. No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Tampoco van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén como turistas, pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa. Y en tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular, pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o una visa definitiva. De manera que esta resolución del Ministerio de Salud clarifica absolutamente cuál es la situación de la vacunación en lo que dice relación con los extranjeros fundamentalmente, porque en relación a los chilenos se encontraba suficientemente clara. Vamos a tomar contacto en el curso de la tarde, como lo hacemos habitualmente con la Cancillería de los países amigos, de los países vecinos, para clarificar exactamente cuál es la situación que estoy señalando. Vuelvo a decirlo, los extranjeros que hayan entrado con una visa de turista no van a poder vacunarse. Los extranjeros que estén como turistas, pero que no necesiten visa, tampoco van a poder hacerlo. Y por último, las personas que están en el país en una situación irregular, tampoco van a poder hacerlo a menos que hayan iniciado los trámites de regularización de su situación, pidiendo ya sea una visa temporal o una visa definitiva. Ministro, sí. Buenos días. ¿El gobierno reconoce en esto un error? Porque aquí no hubo un error de interpretación, digamos, desde el extranjero. Hubo páginas web oficiales del gobierno que decían explícitamente que los turistas o la gente de paso en Chile podían vacunarse o tenían derecho a vacunarse. ¿Cuál es la autocrítica que hacen en ese sentido? Mire, es una resolución que, como acabo de dar lectura, es una resolución del Ministerio de Salud que clarifica e interpreta de mejor manera aquello que se había señalado con anterioridad. En estas situaciones que tienen complejidades desde el punto de vista administrativo, es perfectamente posible que sea necesario en algún momento efectuar esta clarificación. Por lo tanto, la resolución del Ministerio de Salud a la que doy lectura es una clarificación de la situación que, por cierto, permite despejar las dudas que se habían generado en las últimas horas, tal como usted dice, fundamentalmente por publicaciones que tuvieron su origen en el extranjero. Por eso, pero ¿no reconocen entonces un error en esto? Mire, a mí no me corresponde calificar si hay un error o no hay un error en las resoluciones que dicta el Ministerio de Salud. Lo que sí hago notar es que hay una clarificación muy oportuna por parte de la autoridad por una materia que estaba generando interpretaciones en virtud, como dice usted, de la manera en que se redactaron los documentos originales. Pero el tema de fondo es clarificar cuál es la situación de la vacunación en Chile. Respecto de todos los chilenos y los residentes, la situación estaba siempre clara, en eso no hay cambio, y sí hay una clarificación y una mejor definición de la situación que afecta a los extranjeros turistas con visa, en el caso que se les exija, turistas sin visa, en el caso que no se les exija, y la situación de los extranjeros irregulares. Estos últimos, si quieren obtener la vacunación, tienen que a lo menos haber iniciado los trámites de normalización de su situación, ya sea pidiendo una visa temporal o una visa definitiva. Ministro, a propósito de extranjero irregular y la campaña que va a hacer el gobierno para desincentivar su llegada al país, no hay muchos detalles de cuándo va a comenzar, si se va a focalizar en ciertos países o no, qué características va a tener esta campaña.
Bueno, en los próximos días, y como parte de la estrategia global que el gobierno está impulsando en esta materia, vamos en el extranjero a dar a conocer cuál es la situación que afecta a la inmigración irregular en el país. En el extranjero hay bandas, grupos organizados, empresas, algunas de las cuales estamos intentando desarticular desde un punto de vista judicial, que se dedican al tráfico de personas. Eso es un delito transnacional. Estas bandas o estas organizaciones lo que hacen habitualmente es engañar a las personas prometiéndoles situaciones en Chile que simplemente no se ajustan a la legalidad de nuestro país. Y por eso que se va a enfatizar que todo aquel que ingrese irregularmente a Chile no va a poder obtener una normalización de su situación. Tampoco va a poder obtener documentos de identidad y por lo tanto su situación va a ser particularmente precaria. Eso es completamente distinto de aquello que estos grupos, estas empresas y en algunos casos estas bandas señalan en el extranjero. De manera que la campaña va a ser una campaña comunicacional para explicar cuál es el estatuto migratorio que existe en Chile. Ministro, ¿cómo está? Lo quiero volver al tema de la vacuna. Lo que pasa es que, por ejemplo, todo eso funciona muy bien, pero sabemos que mucha gente no se va a regularizar en el corto plazo y eso puede ser un motivo de preocupación sanitaria. Sabemos también que la migración ilegal, como usted menciona, hay focos de hacinamiento, que son precisamente todo lo contrario de lo que se busca con prevenir con la vacuna. ¿Se va a tomar algo quizás con una visión más humanitaria al respecto? Mire, la visión humanitaria ciertamente existe, toda vez que lo que se les está pidiendo a aquellos que están en una situación irregular es un trámite simple de efectuar. Ellos tienen que ir y precisamente solicitar una visa temporal o una visa definitiva. Es un trámite mínimo para una persona que se encuentre en una situación irregular. Francamente no se ve razón para que una persona que se encuentre en una situación irregular no quiera, yo diría incluso, aprovechar esta oportunidad. Porque lo único que se le está pidiendo para los efectos de que pueda obtener su vacunación es que inicie un proceso de normalización solicitando una visa temporal o una visa definitiva. Canciller, buenas tardes, justo. Quería consultar en el sentido también en el viaje que ustedes realizaron al norte. Hay distintas críticas por parte no solo del alcalde de Colchane, sino que también de Iquique. Aseguran que no fueron convocados, que no conocieron estas reuniones. Incluso el alcalde de Iquique dice que él tuvo que ir a la intendencia a pedir una audiencia. ¿Por qué se dio esta situación y qué respuesta tienen ustedes con respecto a esto? Mire, puedo señalarle mi propia experiencia personal. La organización del viaje correspondió ciertamente al Ministerio del Interior. Yo vi que ayer el ministro del Interior tuvo una reunión, entiendo que fue absolutamente cordial, con el alcalde de Iquique, y en relación con el alcalde de Colchane, personalmente vi un correo que se le envió el día lunes, precisamente solicitándole que estuviera presente en las distintas actividades que tuvieron lugar en Colchane. De manera que algunas críticas podrán haber, quizás tienen motivaciones políticas, yo realmente las desconozco. Lo que sí sé es que el equipo que viajamos a Colchane hicimos el máximo esfuerzo para tener el mayor contacto con las autoridades y le vuelvo a insistir, en el caso del alcalde de Colchane, a través de diversos medios se le requirió o se le solicitó una audiencia y una presencia, y en el caso del alcalde de Iquique entiendo que tuvo una reunión muy cordial con el ministro del Interior. Canciller, buenas tardes. Justamente lo que hablaba de esta campaña comunicacional y las relaciones que con los países vecinos en cuanto a poder controlar la inmigración ilegal. ¿Qué pasos se han dado directamente con el caso con las autoridades de Bolivia para poder hacer un trabajo conjunto en el límite fronterizo, que no va a ser solamente en el sector de Colchane, sino que se supone que también va a ser más al norte y también hacia la región de Antofagasta? ¿Y qué sucede en el caso con Perú? Que las autoridades peruanas, en su caso, militarizaron la frontera con Ecuador en forma directa, no solamente con soldados, sino que también con equipo militar, y si eso va a ser alguna medida similar entre ambas partes de confianza para militarizar la frontera conjunta. Mire, en lo que ha ocurrido en relación a la frontera de Ecuador con Perú, ciertamente que es una materia ajena a la Cancillería. Lo que nosotros estamos haciendo es precisamente tomar contacto con las autoridades peruanas, bolivianas y también de otros países, fundamentalmente en la línea de coordinar los procedimientos que tienen que ver con la situación migratoria en general. Eso tiene que ver con lo que ocurre antes de la frontera, en la frontera, después de la frontera. También está el mecanismo de Quito,
que es un mecanismo de coordinación y de cooperación de los distintos países que estamos activando. La verdad que, como lo he señalado, la crítica situación de Venezuela, porque no hay que olvidar cuál es el origen de esta situación. Tenemos una situación que es una emergencia regional, porque hay 5 millones de venezolanos que han abandonado su país precisamente por la gravísima situación interna que vive Venezuela. De manera que, ¿en qué consiste la coordinación? En lo que estoy señalándole. En establecer puntos focales, establecer puntos de enlace, establecer coordinación, intercambio de información. Vamos a trabajar en conjunto en la desarticulación de estos grupos criminales organizados que se dedican al tráfico de personas y vamos a ver de qué manera podemos en conjunto afrontar esta emergencia. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Perfecto, ahí estaba entonces la palabra del ministro de Defensa, que ha dicho cuál es el contexto de esto primero para explicar a las personas que no conocían de esta noticia. Ocurre que se dio a conocer por parte de un canal de televisión peruano que se podría viajar a Chile a vacunarse en el llamado turismo médico. De acuerdo a un medio del país vecino, se hablaba que por $1.000 alguien accedería a hospedaje y a la posibilidad de inyectarse ambas dosis, y esto se enmarcaría en un plan de reactivación económica. Esto usted lo puede ver en cnnchile.com, que está publicado. A raíz de eso, entonces, se ha sacado esta actualización de la resolución del MinSal, que básicamente dice 3 cosas. No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén con una visa de turista en el país o que estén en el país desde uno de origen que no exige visa. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, que son países que uno puede ingresar solo con el DNI o el carnet de identidad. Y finalmente, tampoco se podrán vacunar en Chile los extranjeros que estén en el país de manera irregular y no hayan iniciado los trámites para una visa temporal o una definitiva. Esa es la información que se ha dado a conocer hace instantes en La Moneda. Cuando son las 12:04 nos vamos a la pausa.